Pues ya tenemos ganador de la Europa League, un partido en que se enfrentaron el Sevilla contra el Inter de Milán. Un partido la verdad que estuvo muy interesante, muy reñido, donde momentos hubo momentos que parecía que iba a ganar el Inter y otros momentos que finalmente, como fue así, parecía que iba a ganar el Sevilla. Fue un partido que ahora vamos a analizar un poco pues las cosas. Primero el trabajo que ha hecho Lopetegui, el trabajo que ha hecho Monchi. Por otro lado miraremos jugadores a nivel individual y miraremos un poco qué estrategia salió mejor, la estrategia del Milan, la estrategia del Sevilla y veremos un poco por todo por encima. Antes de comenzar con todo esto, os explicaré qué es lo que tenéis que estáis viendo pues atrás mío en el fondo. Y veis, por ejemplo, aquí arriba mismo tenéis la formación, las selecciones con la cual salieron los dos equipos en las rotaciones. Como por ejemplo está Eriksen, que salió de suplente. Pero bueno, ahí lo tenéis, pues tenéis el simbolito de las flechas y tal. Por otro lado, más a un ladito tenéis las estadísticas del partido. Unas estadísticas que ahora iremos comentando un poco, línea por línea, donde miraremos los goles, los remates, remate portería. Y luego dentro del propio, pues esto aquí donde están las alineaciones, miraremos también aquí unas estadísticas muy interesantes con las, porque los compararemos más que nada por el mero hecho de que hay unas estadísticas muy interesantes. Ah, no, son estas, perdón. Muy interesantes de que te habla la posesión, pero la posesión en cada uno de los terrenos del juego, es decir, en el medio campo, en el área, pues digamos en el área, en el campo del Milan y en el campo del Sevilla, el cual pues nos vendrá muy bien cuando analicemos las estrategias y lo que ha sucedido poco a poco durante el partido. Vamos a ver, fue un partido la verdad en el que fue como yo me esperaba. Yo me esperaba un partido la verdad bastante tenso porque primero el Inter es un equipo que juega como el Conte quiere, es un equipo muy intenso, un equipo que tiene muy marcado cómo jugar, lo tiene la verdad muy bien predefinido, donde tiene muy bien preparado Conte las salidas de la pelota, las salidas defensivas, el cómo crear, los movimientos de sus delanteros, ¿no? Donde, por ejemplo, muchas veces balón en largo está Lukaku aprovechándose de que es un jugador que no voy a decir que es rápido, porque rápido no es, pero no es un jugador lento y se sabe manejar muy bien. Además de que es un jugador que balones digamos, balones en el espacio, si él consigue meter muy bien el cuerpo, es muy complicado quitarle la pelota. Por otro lado teníamos un Sevilla, digamos, un Sevilla donde el colectivo los hizo muy fuertes. Porque sí que es verdad que podemos debatir de si es mejor el equipo del Sevilla, si es mejor el equipo del Inter. Para mí hay jugadores del Inter que son una maravilla, que es una pasada. Por ejemplo, Lukaku para mí es un jugador espectacular. Lautaro Martínez para mí es un jugador espectacular. Luego podemos irnos, por ejemplo, al De Vrij, que a mí me encanta, me parece un jugador. Handanovic, que es un buen portero. Tenemos a Eriksen, que es un jugadorazo. Más allá de Alexis Sánchez, que sí es verdad que Alexis Sánchez es un buen jugador, pero no era tan bueno como se recuerda en su momento, aunque sigue siendo una gran calidad. Entre otros jugadores, la verdad, pues de gran nivel. Fue un partido, bueno, Godín también, ¿no? Hay que destacar el partido de Godín, porque Godín también fue muy interesante, que incluso llegó a marcar un gol de cabeza, de centro. Una asistencia que, como vemos aquí, fue de Marcelo Brozovic. Y fue un partido en el que, por un lado, digamos que el Inter tenía un montón muy bien situado las ayudas colectivas, los movimientos con pelota, los movimientos sin pelota. Y cómo jugarle a cada uno de sus compañeros, cómo enviar los pases. A Lautaro enviar un estilo de pase más en corto, por ejemplo, donde Lautaro bajaba mucho más y ayudaba un poco más a la creación, más el tema de las paredes, etcétera. Luego estaba, por ejemplo, Lukaku, que era un jugador que más iba un poco más al espacio, un poco más a lo físico, el cuerpo a cuerpo, ¿no? Un poco más de ese estilo. Luego con salida de pelota, donde De Vrij muchas veces era el que iniciaba, ¿no? Principalmente el que buscaba ese inicio de salida. Donde sí que es verdad que, bueno, a lo mejor en el partido de ayer no, pero en otros partidos hay veces que se complicó un poco más, pero claro, si tú tienes esa idea de juego, tienes que desarrollarla, tienes que entrenarla. Por lo general, pues le sale bien. Y fue una estrategia donde a mí no me pareció mal. Es un Inter que jugó como viene jugando, que pues realmente esta temporada no le ha venido mal. En el nivel de la tabla clasificatoria pues estuvo bastante bien, o al menos yo creo que lo ha hecho bastante bien, y llegaron al final de la Europa League. Que la Europa League hay mucha gente que se burla de dicha competición diciendo que es, pues son los malos de la Champions, los equipos sobrantes y tal. Para mí es una competición muy bonita, que para el espectador, si eres un espectador neutral, por ejemplo, que no vayas con ninguno de los equipos porque tu equipo o no juega a Europa o juega a la Champions, o no juega ninguna de las competiciones porque es de otro país o lo que sea, pues para el espectador neutral es muy bonito de ver. Por ejemplo, nos ha dejado partidos maravillosos, ¿no? Partidos del Sevilla-Manchester United, por ejemplo, o el partido de ayer, por poner los ejemplos, entre otros. Y al final es una competición que no es fácil, es una competición difícil, hay que decirlo, no es fácil ganar la Europa League. Sí que es verdad que para el Sevilla, pues, tiene, pues por alguna razón son como una pareja, se llevan muy bien juntos y conviven y tal, pero está muy bien.
Y luego, bueno, lo dicho, ¿no? Un poco las estrategias de cada uno. Y si nos ponemos a mirar un poco las estadísticas del partido, encontramos lo siguiente. Bueno, 3 goles a 2. Donde el balón parado fue muy importante. En partidos tan igualados como fue el de ayer, donde hubo momentos, como dije, ¿no? El Sevilla, por ejemplo, me acuerdo uno, por ejemplo, Lukaku tuvo mano a mano que paró Bono. Que por cierto, Bono hizo un partido espectacular. Yo me acuerdo cuando se lesionó Backlick, que Backlick, por cierto, podía haber jugado estos partidos. Lo que pasa es que ya entró Bono a jugar. Se estuvo sonando mucho, estuvo sonando que Monchi estaba tanteando el mercado a la búsqueda de un portero. Porque primero, Backlick no se sabía si iba a volver en forma y no se sabía qué rendimiento iba a dar Bono. Entonces, digamos que el Sevilla estaba preparando plan, en el caso de que haga falta, pues tener ya un portero muy bien encarrilado. Y no sé realmente qué habrá sucedido porque no sé si soy el único, pero me sorprende mucho el nivel de Bono. Bono es un portero muy curioso, es un portero que si no me equivoco tiene 29, 28 años, algo así, creo que tiene 29 años. Nació en Canadá, por si no sabéis, nació en Canadá, pero él es marroquí, ¿puede ser? Creo que es marroquí, pero nació en Canadá. Y es un portero muy curioso, porque era suplente totalmente y fue, digamos, uno de los héroes inesperados. Porque no solamente en el partido contra el Inter, en otros partidos de las fases anteriores también fue muy remarcado. Me acuerdo de ciertas paradas que hizo muy bien. Porque sí que es verdad que en partidos difíciles y sobre todo contra equipos grandes, controlar un partido 90 minutos es muy complicado, es muy 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 difícil de hacer. Y sobre todo cuando tienes tanta calidad rival encima, por ejemplo en este caso del Inter o el Manchester United, eh, siempre va a haber algún momento en el que necesitarás una muy buena para el portero, necesitas aguantar, necesitas sufrir, es así. El Sevilla supo sufrir. Hubo algunos momentos del Inter, no solamente el partido de ayer, sino otros partidos que tuvo que sufrir un poco más, un poco menos, pero en general tuvo que sufrir y lo supieron hacer. Y de ahí está en la final, con ese punto de suerte y saber defender. Entonces, bueno, vemos aquí, por ejemplo, el tema de los goles. Luego vemos remates a portería, 5 remates del Sevilla, 5 del Inter. Esto es muy curioso, aquí no se ve bien, pero vamos a mirar, aquí se verá mejor, creo. Sí, aquí lo vemos mucho mejor. Lo que pasa es que aquí el escudo del Inter lo tapa. Pero vemos lo siguiente, a nivel de remates, el Sevilla hizo 14 disparos con respecto a 9 del Inter, es decir, el Sevilla tiró más. Sin embargo, el Inter tuvo mucha más puntería, los mismos tiros a puerta, 5 del Sevilla y 2 el Inter. Está muy curioso porque de hacer 5 disparos, 3 sean gol, está bastante bien. Y lo mismo con el Inter, ¿no? De 5 disparos que 2 sean gol, es una media bastante buena, con lo cual habla que los dos equipos tuvieron muy buena puntería y aún así hablamos del buen trabajo, por ejemplo, en el caso de Bono, que es muy remarcable. A nivel de corners, pues bueno, 2 corners cada uno, hay bastante similar. Lo fuera de juego, pues tuvo más el Inter, lo cual no me termina de extrañar. Digamos que los ataques son muy distintos de cómo ataca cada uno de ellos. El Inter puede atacar un poco más directo, mientras que el Sevilla, digamos que ataca más con la posesión de la pelota. No siempre, porque sí que es verdad que muchas veces un Jesús Navas puede seguir a banda, o un Reguilón, una jugada individual y tal. Pero en líneas generales, cuando atacaba el Sevilla, suben en bloque. Sobre todo manejándolo Ever Banega siendo el cerebro del equipo, ¿no? Dándole esa pausa, esa tranquilidad. Como que, venga, vamos a atacar, vamos a pasar la pelota a Ever Banega y el resto vamos a acompañar a que Ever Banega tenga posibilidades para manejar la pelota, ¿no? Mientras que el Inter no fue así, el Inter fue más abrir a banda, más tema de centros, más jugadas rápidas. Es otro estilo, más estilo Conte. Y en este caso, pues bueno, se lo mejor a Lopetegui. Entonces, eso puede tener mucho que ver con el tema de los remates, o sea, el ratio de remates con respecto a tiros a puerta. Luego, el tema de los fuera de juego, bueno, perdón, los fuera de juego. Luego, el tema de los pases, bueno, pues el Inter dio algunos pases más, 28 pases más, tampoco que sea una locura. Y a nivel defensivo esto es muy interesante, balones perdidos muy similar, 112 el Sevilla con respecto a 108 del Inter. Muy similar también, balones recuperados, pues bueno, algo más el Sevilla. Y paradas del portero, 2 paradas de Bono, 3 paradas del portero rival. Muy buenas paradas, la verdad es que luego voy a remarcar el trabajo de Bono, fue espectacular. A nivel de faltas cometidas muy similar, 16 a 19, nada destacable. Tarjetas amarillas 2 a 3, nada destacable y nada de tarjetas rojas. Fue un partido en el que, verdad, pues hubo tensión, la verdad hubo tensión, hubo un momento en el que a lo mejor se hubo un poquito más de tono, donde al menos creo yo que el árbitro controló muy bien el partido. Hay momentos, hay partidos que son muy difíciles de controlar, ¿no? Porque los jugadores sí que es verdad que de por sí no son, digamos que intentan exagerar las cosas, ¿no? Para intentar forzar amarillas o sacar faltas de donde no hay, cosas de este estilo.
Y sobre todo cuando los partidos son muy importantes, una final de la Europa League, un partido de Champions de altas rondas, o unas semifinales y tal, suele estar ya de por sí un poco caldeado el ambiente. Inclusive antes del partido, sobre todo el entrenador del Inter ya empezó a jugar la estrategia. Ya empezó en la rueda de prensa a trabajar la estrategia, a trabajarla, digamos, públicamente con respecto a Lopetegui. Ya empezó el partido, ¿no? Y digamos que podía venir un poco más caliente, durante el partido hubo momentos tal, pero en líneas generales yo creo que el árbitro lo hizo muy bien. Y al final, pues bueno, viendo estas amonestaciones que hubo, lo manejó, creo que bastante correcto. A mí al menos me pareció un buen árbitro. Me parece un buen árbitro. Vamos a pasar, si queréis, a ver un momento. Una cosa que a mí me pareció muy curioso, no sé si estará aquí, ¿qué es esto? La posesión en cada uno de los campos. Vamos a ver, si nos vamos un momento a la posesión de la pelota, vemos que ha tenido un 48% el Sevilla y un 52% el Inter. Que si vemos aquí es pues 21,1, que ese es perdón, un 47,9, que ese es el 48 redondeando, y el 52,1, que es el 52 redondeando también, ¿vale? Redondeando. Con lo cual vemos que las estadísticas pues son correctas. Y vemos que se distribuye de la siguiente manera. Vemos lo siguiente. Un Sevilla que con 14 tiros ha hecho 5 tiros a puerta. Vemos aquí que, quitando el espacio al mediocampo, se jugó más en el campo del Inter más que en el campo del Sevilla. ¿Esto por qué es? Esto se debe, entre otras cosas, al ataque posicional que yo os comenté, al ataque en bloque. Cuando tú juegas más rápido, no digo que el Inter de Milán juegue muy rápido y tal, pero digamos que cuando juegas más rápido que tu rival, tus ataques son, pues digamos, menos lentos, no sé cómo decirlo, menos pases, menos tal. Al menos a nivel de cuando atacas. Y esto pues muchas veces se ve reflejado, y en este caso aquí se ve bastante claro, ¿no? Un 10% más en el campo del Inter, más que en el campo del Sevilla. Es decir, que digamos que el Inter puede hacer más pases, pero el Inter cuando hacía más pases en su campo propio. No, a lo mejor de brigas, un pase al medio campo, de devolvían y tal. Pero cuando atacaba el Sevilla, al atacar en bloque, movía más la pelota. Izquierda, derecha, más tal, menos tal, centraba menos, tal. Y eso pues tiene mucho que ver con este tema de la posesión en cada uno de los respectivos campos, ¿no? Digamos que el Inter pues iba en la transición defensa-ataque, era mucho más rápida, usando menos pues posiblemente el mediocampo. Luego sí que es verdad que entraron jugadores como Eriksen y tal, que son jugadores más de estilo, más de posesión, más de tener la pelota. Pero a Conte por lo general le gustan más jugadores más físicos, más cuerpo a cuerpo, más tal. Y luego, pues bueno, vemos que en el mediocampo hubo casi el 50%, un 48% más o menos de posesión en el mediocampo. Lo cual, pues bueno, es bastante interesante. Entonces, bueno, aquí se lo tenéis también un poquito cómo se posicionan cada uno de los jugadores, la posición media. Esto es muy interesante, esto la verdad está bastante bien. Estas cosas molan, tío. Cuando ves así colocados y tal, es muy interesante, ves cómo se posicionaba. Y al final fue un partido en el que dos estilos totalmente distintos, al final ha ganado Lopetegui. Vamos a ver, ¿quién tiene el mérito de Lopetegui? El mérito del Sevilla. Por un lado tiene Lopetegui. Monchi, digamos que el Sevilla ha tenido una gran reestructuración. ¿Os acordáis que estuvimos hablando el otro día del partido del Barcelona contra el Bayern de Múnich? Que todos los equipos por lo general están haciendo modificaciones, están haciendo cambios, ¿no? El Bayern de Múnich, por ejemplo, ese mismo, porque fue ese partido lo pusimos como ejemplo. Lo pusimos como ejemplo también el Atlético de Madrid, porque te puede salir o no, pero hizo varios cambios. Lo está haciendo el Real Madrid, ¿no? Con los fichajes estos de Vinicius, de Brahim, de Rodrigo, de Militao, de Jovic, que luego Lunin, que luego te saldrá, no te saldrá bien, pero lo buscas, ¿no? Y que por otro lado el Barcelona, pues sí que es verdad que algunos jugadores jóvenes habían fichado, Junior Firpo, por ejemplo, pero que comparado con el resto de los clubes no lo terminaba de hacer, no lo terminaba de conseguir. Bueno, pues sí que es verdad que el Sevilla, entre otras cosas con fichajes jóvenes y otros no tan jóvenes, lo logró sacar. Creo, si no me equivoco, fueron 9 fichajes nuevos que ha hecho, y además ficha un nuevo entrenador. Y hay que tener mucho mérito que Lopetegui integró muy bien a los jugadores, y al final pues sacó una... Bueno, en la liga quedó, si no me equivoco, bueno, tercero/cuarto, es decir, quedó con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, eso es muy notorio con tantos cambios, y ganó la Europa League, eso es muy notable con tantos cambios. Creo sinceramente que Lopetegui tiene algo, y esto lo escuché decir un periodista cuando estaba analizando el partido, y es verdad porque yo también lo pensaba. Lopetegui tiene un algo que lo que hace es que todo lo que vaya a conseguir Lopetegui se baje el listón. Es decir, imaginemos que en vez de ser Lopetegui el que lo haya ganado, hubiera sido otro entrenador. Me da igual, X entrenador, llamarlo como queráis, me da igual. Pues
ese entrenador que lo hubiera ganado, se le hubiera dado mucha más fuerza, mucha más, no sé, importancia que lo que, lo que ha sido por ser Lopetegui. Y eso es verdad, igual que con la Liga. Cuando estaba Lopetegui en el Sevilla, incluso estuvo hablando muchas veces de echar a Lopetegui, de criticarle. Bueno, Lopetegui llegó entre críticas, ¿no? Entre otras cosas por lo mal que lo hizo el Real Madrid, que el Real Madrid sí que debo decir que para mí me dio la sensación de que el Real Madrid le vino demasiado grande. Para mí lo que es el Real Madrid se lo comió, se le pasó por encima. Para mí no tiene club para un club tan grande. Pero por ahora, al menos en la primera temporada que ha dado en el Sevilla, da la sensación que para un Sevilla sí tiene ese nivel, ¿no? Que es un club el Sevilla, pues digamos que si ponemos importancia, ¿no? O dimensiones que tiene, pues podemos poner el Real Madrid, el Barcelona, ¿no? Viendo lo que es la Liga Española. Luego podríamos irnos a los siguientes clubes, que es el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, tal. Y luego podemos ir a los otros equipos, pues como el Villarreal, por ejemplo, que son muy buenos clubes, pero no tan grandes. Y lo ha hecho muy bien. Integró muy bien a los jugadores y hubo algo muy importante, y es que supo gestionar el tema de la portería. He comentado anteriormente que hicieron el cambio del tema de que se lesionó Backlick, luego entró Bono, ¿no? Luego Backlick se recuperó. Y realmente cuando se lesionó, cuando se volvió Backlick, perfectamente Lopetegui lo que podría haber hecho es: mira, Backlick eres mi portero titular, te pongo. Siguió confiando en Bono. Y eso no hizo que hubiera un mal rollo de ambiente, no estropeó el buen ambiente que había. Hay gente que dice que uno de los éxitos, uno de ellos, porque está claro que no solamente hay una razón, de los éxitos del Sevilla es que Lopetegui ha conseguido hacer que un grupo tan nuevo, vale, porque el equipo es muy nuevo, incluida la parte, digamos, ahí no me sale, bueno, los preparadores, los fisioterapeutas, todas estas cosas que no me sale también sale el nombre, que sea nuevo también, que han conseguido tanto, principalmente Lopetegui, hacer una unión de equipo. Y esa unión de equipo se vio en varias jugadas. Vamos a irnos al partido del Inter, ¿vale? Sé que podemos irnos a más partidos, pero vamos a centrarnos en el partido del Inter. En un sistema defensivo muy bueno, de constantes ayudas, de conocer los movimientos de un jugador para luego ir a con el otro. Y esto se vio bastante, y es verdad, cuando un jugador, por ejemplo, perdía mucho la posesión o estaba fuera, tenía dos jugadores apoyándolos. Y dos jugadores que de por sí podría ser negativo, porque si hay dos jugadores tapando un sitio, es que hay un sitio que está descubierto. Pero estaba de tal manera el sistema formado de que no hubieran espacios libres. Sí que es verdad que a lo largo del partido puede haber un fallo defensivo y tal, es normal, tienes al Inter delante, el partido es largo, pasa, es así, es normal. Pero en líneas generales lo hicieron muy bien. Luego hay que destacar también el trabajo de Monchi. Yo creo que el trabajo de Monchi ha sido espectacular, y hay que decirlo. Creo que acertó muy bien en los fichajes que se han hecho. Muchos jugadores nuevos tiene el Sevilla, sí que es verdad que algunos de ellos, pues bueno, como Jesús Navas, por ejemplo, pues ya estaban, pero por poneros ejemplos, ¿no? En la cesión de Reguilón. Sí que es verdad que la cesión de Reguilón lo pidió Lopetegui, eso hay que decirlo. El mérito de Reguilón lo tiene Lopetegui, que ya incluso cuando Lopetegui estuvo en el Real Madrid confió en él, y para mí sinceramente dio un buen rendimiento Reguilón. Pues aquí en el Sevilla fue espectacular. Es más, se hablan de que varios equipos ingleses, sobre todo el Chelsea, está detrás de él. Y para mí me parece normal, me parece un lateral espectacular. Me parece que Reguilón, sinceramente, más allá de que lo ha hecho muy bien, de que se ha esforzado, de que ha trabajado, le tiene que dar muchas gracias a Lopetegui, porque es Lopetegui quien está confiando en él. No otro entrenador que confía tanto en Reguilón que Lopetegui. El Real Madrid lo puso titular, se fue al Sevilla y le pidió a Monchi: oye, tráeme a Reguilón. Y le trajo a Reguilón. Con lo cual, eso tiene mucho mérito Lopetegui. Fue un tema suyo y acertado totalmente. Luego, bueno, jugadores como Ferrando, que Ferrando es un jugador excepcional. Le da un equilibrio al equipo espectacular, muy bueno. Luego hay que decir la pareja de entradas del Sevilla. Bueno, aquí está, pues te pone a Judé, que es un jugador que tuvo coronavirus, que lo metió. Pero hay que decir una cosa: Koundé, espectacular. Koundé es un central muy joven, muy joven, creo que tiene, no sé si 20 o 21 añitos. Es un central, si no me equivoco, francés. Que sí que es verdad que aquí hay que remarcar una cosa. Este central no era desconocido. Bueno, a lo mejor no sé si lo conocíais antes o no, pero este central no era desconocido. Este central, cuando ya jugaba en la Liga Francesa, era un central que ya estaba llamado a ser uno de los centrales de, ojo, pedazo central hay aquí adelante, ojito a este central. Con lo cual, realmente con este jugador, digamos que Monchi no descubrió un nuevo futbolista, como sí ha hecho con Diego Carlos. Diego Carlos, al menos a mí, me sorprende muchísimo el rendimiento que está dando. Porque por Koundé, por ejemplo, se esperaba pues un rendimiento positivo. Que luego sí que es verdad que tú lo puedes fichar y nuevo país, nuevo equipo, y se te puede adaptar o no, nuevo sistema y tal, te puede adaptar o no.
pero digamos que ya tiene una progresión muy favorable en un jugador que tiene muy buena pinta, con una mentalidad de primeras muy buena, con lo cual era un jugador que tiene muchos ingredientes como para que no haya que ser un experto para poder traerlo y decir, mira, estoy al 70%, 80% de que te pueda funcionar. Pero el tema de con jugadores como Fernando, o jugadores como por ejemplo, como os he dicho, el Diego Carlos, ahí fue un acierto espectacular, sobre todo con Diego Carlos. Diego Carlos me parece que es un acierto de Monchis brutalísimo. Y ahora hay varios equipos ingleses, vuelvo a decir, que también están por Diego Carlos. Es más, el Liverpool estuvo sonando uno de los equipos que estaban empezando a negociar por él en el Sevilla. Y eso es un acierto totalmente de Monchi. Luego hay otros jugadores que lo han hecho muy bien, como por ejemplo, sin ir más lejos, bueno, los cambios del Sevilla. Hay una cosa que tiene muy bueno Lopetegui, y esto es verdad, y Lopetegui eso siempre lo ha tenido. Y es que Lopetegui tiene un... Bueno, Lopetegui su segundo o los dos, no sé, pero hablo de Lopetegui porque es la cara más visual. Y es que Lopetegui tiene algo muy positivo, y es que sabe, en general, porque luego tú te puedes evocar, pero en general sabe cuándo y cómo... O sea, no, perdón, cuándo y quién... bueno, cuándo hace los cambios y quién entra de jugador por jugador. Suele acertar muy bien eso Lopetegui. Eso es algo que lo sabe hacer bastante bien. Suele acertar muy bien con qué jugadores poner. Eso la verdad es... Hay que remarcar eso Lopetegui. Y esto lo hizo muy bien incluso con el Madrid. En el Madrid fue un desastre Lopetegui, quitando el partido contra la Roma, pero fue un desastre. Pero sí que es verdad que esos momentos los sabía gestionar muy bien. Y ahí pues mira, el Sevilla, que además pues digamos que tuvo más facilidades, tuvo más de tiempo y tal, lo hizo fenomenal. Muy buen equipo. Y luego Luuk de Jong. Algo muy interesante con Luuk de Jong. Luuk de Jong, cuando lo fichó el Sevilla, el verano pasado, si no me equivoco fue en el verano pasado, sí que es verdad que fue un jugador sumamente criticado. Vamos, a Monchi se lo comieron, a Lopetegui también se lo comieron, al propio Luuk de Jong se lo comieron, porque era un jugador que da un rendimiento muy malo. Y es verdad, yo voy a jugar al Sevilla partidos y Luuk de Jong estaba como perdido, era, no sé, como... perdido, como una isla. Tenías al equipo y luego estaba Luuk de Jong ahí aparte, ¿no? Y una cosa muy interesante, yo estoy que también remarcar el trabajo de Lopetegui, y es que lo que ha hecho Lopetegui es no solamente mantuvo a Luuk de Jong concentrado hasta el final de temporada, sino que además hizo que le marcase 2 goles en la final. Y eso es muy interesante, muy interesante. Bueno, y en el Manchester United marcó un gol. Con lo cual, eso es un trabajo muy importante porque lo normal cuando el público, el aficionado, digamos, te está atacando al jugador, pam, 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 muchas veces tú tienes dos formas, o digamos, o reaccionas diciendo, mira, me están criticando, voy a ir a tope y voy a sacarlo todo. Esa es la minoría de jugadores, es la minoría. Que esa es muy estrategia de Mourinho, por cierto. La mayoría de jugadores, ¿qué sucede? Que se vienen un poquito abajo, están un poco más incómodos, se recluyen más, se atreven a hacer menos cosas, eso es la gran mayoría. El trabajo de Lopetegui fue confiar en él. Semifinales, gol de Luuk de Jong contra Manchester United. Final, dos goles marcó, ¿no? Creo que marcó doblete, si no me equivoco. Sí, doblete al Inter en la final. Y eso es un trabajo muy importante también de él. Y al final, pues mira, no sabemos si Luuk de Jong se va a quedar o no, si va a ser un éxito o no. Pero al menos esta temporada, finalmente de temporada de Luuk de Jong, es muy buena. Hay que decirlo, es muy buena. A lo mejor no ha marcado tantos goles como un delantero centro y tal, pero simplemente por lo que ha hecho en la competición europea, para mí ya ha valido bastante la pena. Sinceramente. Luego, bueno, jugadores hablando de jugadores del Inter. Lautaro muy desaparecido. Sinceramente, Lautaro muy desaparecido. Yo me esperaba ver un poquito más de Lautaro en el partido. Sí que es verdad que una de las razones por la cual a lo mejor Lautaro ha pasado un poco más desapercibido es por el sistema defensivo del Sevilla. Podría ser que un sistema defensivo del Sevilla haya hecho que Lautaro no haya podido hacer sus movimientos que le gusta, ¿no? Porque a Lautaro le gusta, como he dicho antes, mucho moverse atrás, mover la pelota, tal, no sé qué. No tanto como, por ejemplo, un Karim Benzema, no a esos niveles. Pero no es un delantero tan parado, tan digamos, tan puro como un Huntelaar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces a lo mejor ese sistema defensivo tal. Otro punto muy interesante es que los cambios que ha hecho el Inter, ¿no? Por ejemplo, la entrada de Alexis Sánchez, la entrada de Eriksen, por ejemplo, el Sevilla lo supo gestionar muy bien, porque me acuerdo que cuando fue a entrar esos cambios, me acuerdo del segundo entrenador diciéndole a Lopetegui que va a meter a no sé quién y a no sé quién. Y entonces, cuando fue así, Lopetegui tenía una estrategia preparada para cuando el Inter metiera a Eriksen y metiera a Alexis. No sé si Moses,
pero al menos con Eriksen, y Alexis sí que tenía una estrategia preparada. Y le ejecutaron y finalmente, pues mira, ganaron el este. Con lo cual, es un entrenador, digamos, que Lopetegui se estudió muy bien también los cambios del equipo rival. Seguramente Conte lo hubiera hecho también, porque a mí al menos me da la impresión de que Conte también es un currante muy fuerte. Pero lo hizo mejor Lopetegui, hay que decirlo, lo hizo mucho mejor. Con este resultado hay que decir una cosa, es que el Sevilla ya se clasifica para el Champions como cabeza de grupo para el sorteo. Y al mismo tiempo, si no me equivoco, se clasifica también para el Mundialito de Clubes, si no me equivoco, ¿no? Porque ahora el Mundialito de Clubes ha cambiado de... Creo que ha cambiado, es como la Supercopa de España, que ha cambiado de modo de hacerlo. Creo que el Mundialito también. Y al final, pues eso. Y al final es muy interesante. Fue un partido muy bonito de ver, muy bonito de ver. Muy interesante, muy chulo. Aquí vemos otra cosa muy interesante. Y es que vemos los remates. El Inter de Milán ha hecho 9 disparos fuera del área con respecto a 7. Digamos que el sistema defensivo del Sevilla. Eso fue la clave. Para mí la clave fue esa. O sea, si tú me preguntas cómo el Sevilla ha ganado el partido, yo te digo dos cosas. Ayudas constantes, lo que da lugar... Bueno, es una cosa que da lugar a otra, ¿no? Las ayudas constantes que dan lugar a un sistema defensivo muy bueno. Y luego, posteriormente, cuando iban a ejecutar los ataques, tenían una idea de cómo atacar. No atacaban a loco, tenían un sistema de ataque muy bueno. Por otro lado, tenían estudiado los cambios del Inter. Y luego el Inter, hay que decir que no jugó un mal partido. El Inter podía haber ganado perfectamente. Pero para mí, en conjunto, el Sevilla fue mucho mejor. Luego sí que es verdad que si Lukaku llega a marcar el mano a mano ese que tuvo, ¡pam! Pues mira, hubiera ganado el Inter. Y hubiera ganado pues por la estrategia de Conte. Y hubiéramos dicho, pues mira, la estrategia de Conte, de esos ataques individuales, de Lukaku más tal y no sé qué, pues le ha funcionado mucho mejor. El Sevilla ha hecho otro juego, pero no le ha salido bien. En este caso le ha salido mejor a Lopetegui. Y al final el balón parado fue muy importante. Si no me equivoco, de los 5 goles que ha habido, el de Luke de Jong, el de Luke de Jong fue de balón parado. El de Godin también. Y el de Lukaku de penalti. Bueno, y el gol en propia de Lukaku también fue balón parado. Es decir, 1, 2, 3. De los 5 goles, 4 fueron a balón parado. 4, sí, porque el de Luke de Jong fue un centro de Belbanega que remató al contrapié del portero. El gol de Romelu Lukaku fue la chilena de Diego Carlos. Luego el gol de Lukaku pues fue de penalti del propio Diego Carlos. Que por cierto, para mí que fue penalti. Y luego el gol de Godín fue un centro también que Godín remata. Un córner creo que fue, ¿no? Creo que fue un córner. Bueno, no me acuerdo. Bueno, sí. Creo que, bueno, digo, un balón parado. Con lo cual es muy curioso de esto, ¿eh? Con toda la calidad que tienes a nivel de colectivo, que de los 5 goles, 4 es a balón parado. Claro, esto es muy interesante. Sin embargo, sí que es verdad que si tú tienes jugadores como el Vanega centrando, Jesús Navas y tal, pues a ver, y luego tienes muy buenos rematadores, sobre todo Luke de Jong, porque realmente quitando Luke de Jong, bueno, Diego Carlos y Koundé, que Koundé remata muy bien, por cierto, de cabeza. Pero sí que es verdad que es muy curioso porque generalmente digamos que si tú me dices ¿quién es mejor a balón parado, el Sevilla o el Inter? Yo te digo el Inter. Con Romelu Lukaku, que remata muy bien de cabeza, con Godín, que justamente marcó unos goles, remata muy bien de cabeza, entre otros futbolistas. Sin embargo, pues fueron 2 goles del Inter, a balón parado 2 goles del Sevilla. Muy bien, me parece un buen partido, la verdad, muy buen partido. Y al final fue un partido muy interesante, que yo por ejemplo iba con el Sevilla. Yo no soy aficionado al Sevilla. Y el Inter me cae bien, el Inter es un club que me cae bien, pero no sé, dije, pues venga, entre un club español y un club italiano, pues me voy por el español y ya está. Y fue un partido muy interesante, 2 estrategias totalmente distintas que hemos analizado también un poco cuáles han sido los éxitos, ¿no? Que ha hecho este año el Sevilla le ha ido tan bien, tanto en la Liga, ¿no? Porque en la Liga también ha ido muy bien como con esta competición europea. Por otro lado, hemos hablado un poquito de la estrategia de Conte, de los cambios de Conte, un poco de ciertos jugadores a nivel individual. Y hemos hecho pues un poquito el remarque de ambos equipos. Y yo creo que la verdad nos ha quedado un análisis muy interesante. Muy interesante. Sí que es verdad que podríamos alargarlo mucho más, pero en líneas generales lo importante lo habría comentado ya. Me gustaría saber también un poquito qué opináis vosotros del partido, como siempre, como los otros análisis que hemos hecho. Pues lo mismo. Y al final nos queda un análisis de media hora, más o menos, lo cual es ideal. Y dicho esto, por aquí le vamos a ir dejando. Espero os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.